Arqueología, obtuvo los grados de maestría y doctorado en antropología en la Universidad de Arizona. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos, tanto nacionales como internacionales, destacando los estados de Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Chiapas, Arizona, Nuevo México y Brasil. Ha dictado más de 200 conferencias a nivel nacional e internacional. Chequen el dato, más de 200. Por eso la atención que yo les pido para todo lo que aquí se está dando a conocer. Sus publicaciones suman más de 40 entre artículos, reseñas, catálogos, semblanzas y libros. De ellos, los más destacados de su acervo, se pueden mencionar algunos libros como Sovereignty, The Archaeology of Northwest Mexico, ¿Dónde están? Investigaciones de afromexicanos, A Landscape of Interaction During the Late Pre-Hispanic Period in the Onas Valley, en Sonora. Se desempeñó como delegado federal en el Centro INA Chiapas del 2006 al 2013 y como catedrático de la licenciatura en Gestión Turística en nuestra Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 del año 2009 al 2013. Fungió como arqueólogo investigador en el Centro INA Chihuahua en el año 2013 y director de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua y catedrático de la misma del 2014 al 2019. Fue coordinador de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el 2024 y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. El día de hoy nos acompaña con la ponencia Rutas e itinerarios culturales en el turismo comunitario. Bienvenido, maestro Emiliano Gallaga. Lo escuchamos, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a esta santa institución por brindarme la oportunidad de compartir lo que hacemos y de compartir los resultados de nuestras investigaciones. En este caso, ahora sí, como me toca el último, muchas veces pues voy a repetir parte de lo que ya repitieron los ponentes pasados, pero también es muy interesante ver que entonces lo que hacemos, los resultados que obtenemos, pues no están tan errados de lo que hace el resto de la academia, y eso nos da mucho gusto. Entonces, sin más preámbulo, pues para entender lo que son rutas e itinerarios culturales en el turismo comunitario, tenemos que ver cómo ha desarrollado esta disciplina, esta actividad. Y para eso vamos a dar un vuelo en espacio-tiempo para llegar a comprender cómo ha llegado esta vertiente del turismo a ser lo que es el día de hoy. Entonces vamos a ver que desde el principio de los tiempos, en el momento en que la especie humana se empieza a diferenciar del resto de los animales por este sistema de pensamiento abstracto, empieza a desarrollar una suerte de cuestionamientos, cuestionarse su existencia, cuestionarse dónde vive, su realidad. Y es esta realidad la que hace que el ser humano empiece a caminar, empiece a ser transeúnte dentro de su realidad, y hace que el ser humano viaje desde el África Central, donde los investigadores han puesto, donde se empieza a desarrollar la especie humana, hasta viajar todo el África, el Oriente Medio, a Europa, a Asia, de Asia pasar el Estrecho de Bering, y de ahí caminar hasta la Patagonia. De esta manera el ser humano ha viajado constantemente, es una de sus características de estar constantemente en movimiento y estar constantemente viajando. En este sentido es como el ser humano ha hecho sus actividades. En este sentido,
vamos a ver que los investigadores del turismo han establecido que una de las primeras actividades catalogadas como turísticas es cuando las polis griegas desarrollaron sus juegos, que ahora llamamos Juegos Olímpicos, pero que era este acercamiento entre distintas comunidades para estar en un medio y disfrutar. Pero también no se nos olvide que existen otro tipo de actividades como son las religiones, la guerra, etcétera, que han hecho que siempre el ser humano esté constantemente en movimiento. Desde este momento hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, es cuando en nuestra profesión surge el tema o el concepto de turista. Y esto surge porque empieza a surgir en la Europa de la plena revolución industrial, una costumbre que empezaron a hacer las clases altas, acomodadas burguesas europeas, de que los primogénitos, antes de tomar el poder o tomar el control de las empresas, del negocio familiar o de la vida ya profesional, tenían que realizar lo que le llamaban el Grand Tour, un gran tour. Y esto era con la finalidad de que estos primogénitos, estos nuevos jóvenes, adquirieran experiencia del mundo, adquirieran experiencia fuera de su comunidad. Y en este sentido, pues entablaron a viajar en algunas partes de Europa, África, principalmente Egipto, Medio Oriente y en algunas ocasiones pues la Asia, ¿no? India, China, etc. Y después regresaban, después de varios meses, a tomar el control de las empresas, pero ya con una experiencia de vida. Y es desde este momento que a estos personajes, cuando venían, se les conocía, mira, ahí vienen los turistas, ¿no? Y es en este momento que surge el término que usamos hoy en día y que todos nosotros pues, nos gusta usar, mira, los turistas, la empresa turística, la dinámica turística, etc., ¿no? Vamos a ver entonces que ya entrando un poco en materia desde nuestra visión nacional, vamos a ver que después de la revolución, después del periodo revolucionario, México enfoca sus baterías económicas a ser un país industrial, principalmente basado en la industria petrolera y en la agricultura, ganadería, recursos, y eso eran los ejes que se pusieron en mente para la base económica del país. Esto no quiere decir que no haya habido turismo o no haya habido visitantes a nuestro país. Para bien o para mal, México siempre ha estado en el imaginario colectivo del mundo, ya sea por la gran diversidad de colores, gran diversidad de paisajes, de medio geográfico, de sabores, de gastronomía, de cultura, de grupos indígenas, colonial, etcétera. Y es más, ¿por qué no decirlo, no? El turismo negro no nos pone en evidencia, también las cosas negativas, ¿no? Como el narcotráfico, guerrilla, etcétera, la Santa Muerte, fomentan, ¿no? Siempre hemos estado presentes en el mundo y eso se refleja en el turismo. Nada más pongan en evidencia cuántas veces en películas vemos que los personajes a veces echan una frase en español, ¿no? Hasta la vista, baby, ¿no? O que quieren echarse, vamos a tomar algo con tequilita, ¿no? Entonces siempre está presente en México de alguna forma en el imaginario y obviamente por eso nos visitan. Vamos a ver entonces que dentro del mundo turístico se desarrolló a nivel internacional en los 60, 70 lo que se conoce como the Big 3S, Sun, Sun, and Sea, and some researchers explain that probably is a fourth letter that says, ¿no? Pero en este sentido se establece que se crea un paquete, un destino turístico que ofrece todo esto en un solo destino. Obviamente México no se queda atrás y se suma a esta ola y crea sus propios destinos a partir de los 70, impulsados por el gobierno federal y hay que mencionar por Fonatur, que era quien se encargaba de crear estos destinos. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Lo que es Playa del Carmen en los 70, era una comunidad común y corriente como muchas de las que existen en nuestro litoral y cómo se ha convertido en una meca turística esta es una foto de 2010, pero así es como está hoy en día.
Vamos a ver entonces, no podemos dejar de mencionar la joya de la corona del turismo mexicano, Cancún, que en los 70, al mejor de los casos, era un campamento provisional de pescadores, ¿no? O sea, era un litoral inhóspito y que México, o el gobierno, las empresas, las comunidades, han convertido en uno de las joyas de la corona, una meca turística en la cual pues, no podemos dejar pasar. Si lo ponemos en números, vamos a ver que las principales fuentes de divisas en México en 2019, ¿por qué ponemos 2019? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces vamos a ver que, para bien o para mal, la pandemia del 2019 es y va a ser un referente sobre los estudios sociales en México y en el mundo, porque creó unas circunstancias a nivel mundial únicas hasta el momento. En este caso, en México, el primer fuente de divisas va a ser las remesas, con más de 36 mil millones de dólares, seguido del turismo, con 24.050 millones de dólares, y seguido por la exportación de crudo. Si esto lo actualizamos, vamos a ver que en el 2024 vamos a seguir teniendo las remesas con 64 millones de dólares, el turismo con 33 mil millones de dólares y la exportación de crudo con 28 mil millones de dólares. Esto quiere decir que el país no solamente se recuperó después de la pandemia en términos de la dinámica turística, sino que el turismo recuperó los espacios perdidos en ese momento. Si lo vemos en términos de visitantes, vamos a ver que en el 2019 México ocupó el séptimo lugar con más de 41.5 millones de visitantes, y si lo ponemos o lo actualizamos, vamos a ver que en el 2024 ocupamos el número 6 con 41.9 millones de visitantes. En ese sentido, y aquí es donde empieza a verse más interesante la cuestión, es de que de esos visitantes en 2019, 27.456.582 turistas visitaron por lo menos un museo y una zona arqueológica en el país. Si lo actualizamos al 2024, vamos a ver que de estas visitas que tuvimos, 19.634.011 turistas visitaron, de nueva cuenta, un museo o una zona arqueológica. Estos son solamente cifras de los espacios que regentea o controla el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto esto es sumándole turistas que fueron a pueblos mágicos, lugares, ciudades coloniales, que fueron a algún carnaval, a una festividad cultural, religiosa en alguna otra comunidad. Entonces, en realidad, el turismo cultural no es un turismo alternativo para México. El turismo cultural es uno de los principales recursos del país en materia turística. Lo cual nos indica que el país tiene un potencial turístico impresionante, el cual en algunos casos no hemos sabido explotar, no lo explotamos adecuadamente, y eso nos pone a pensar, y eso nos pone a ver, bueno, ¿y qué pasa con las comunidades? ¿No? ¿Qué pasa donde se da, donde existe este patrimonio cultural, este patrimonio inmaterial y material que está constantemente en funcionamiento? Es por eso que en algún momento está siendo todo aquí investigador de la universidad, establecimos el proyecto Turismo Cultural, una alternativa comunitaria con estudiantes de gestión turística, en los cuales la idea, la finalidad era ver cómo se comportaba, cuál era la imagen, la perspectiva, la concepción de la comunidad al turismo, no del turismo hacia la comunidad, ¿no? Y en este sentido, ya entrando en materia, vamos a ver que itinerario cultural, vista desde las instituciones académicas, responden a criterios históricos de autenticidad, de continuidad y de intercambios contrastados entre culturas, mientras que lo que es una ruta turística cultural
va a ser que son invenciones turísticas de conveniencia promovidas por agentes públicos o privados que hilvanan redes de recursos patrimoniales más o menos homogéneos y vinculados entre sí para la oferta de un producto comercial prefabricado y virtual, en ocasiones tematizado y autoconstruido con nula base científica. Es decir, un itinerario cultural está establecido a partir de la investigación académico-científica, mientras que una ruta turística cultural está establecida a partir de estamentos administrativos económicos que raras veces tienen un acercamiento a la academia. En este caso ya nos hicieron favor de presentar lo que es la cultura, ¿no? Aquí agradezco la presencia de mis estudiantes, en los cuales la cultura obviamente es todo aquello que realiza el ser humano, para bien y para mal, desde lo bueno hasta lo malo, es todo lo que transforma el ser humano. Y en ese momento, entonces, el ser humano crea, está en constante transformación, por eso la cultura es dinámica. No es estática, siempre se está transformando, siempre está creando, destruyendo preceptos, costumbres, etc. Entonces siempre está en constante movimiento y eso no lo podemos parar, siempre se está transformando. En este sentido, vamos a ver que el COVID-19, esta pandemia que influyó en el 2019, como ya lo mencionamos, no es única en el mundo, o sea, no fue única en el pasado. Los virus siempre están pensando cómo nos joroban la vida y la tenemos históricamente, la peste negra, la fiebre amarilla, la fiebre española, ¿no? Siempre ha estado en episodios constantes surgiendo este tipo de epidemias, pero el COVID-19 tiene la particularidad de su efectividad a nivel mundial que hizo que el mundo se paralizara, que entráramos, que nos fuéramos a la casa y que de la noche a la mañana se paralizaran todas las actividades, lo cual llevó a que los espacios sociales, los espacios que generalmente asociamos con gente, con movimiento, se vieran muertos, ¿no? Si a ustedes a algunos les gustan las películas de terror, no me dejarán mentir que no hay nada más terrorífico que una escuela sin niños ni maestros, no hay nada más terrorífico que un hospital sin enfermos ni médicos, un centro comercial sin vendedores, sin compradores, ¿no? Todos estos espacios que realmente asociamos con gente sin nadie, asustan. Y en este caso, el patrimonio cultural pues también sufrió porque estos espacios que son de convivencia social, pues de repente dejaron de existir. No se celebran los carnavales, no se celebran las religiones, no se celebran los espacios en los que se acostumbra la interacción social y la reproducción de la cultura en esos espacios, ¿no? Vamos a ver que en este caso, cambiando un poco, no te voy a dejar eso. Es lo que me refería, a veces está vacío y siempre está, hay que poner una imagen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que dentro de esta investigación que realizamos, tuvimos la oportunidad de tener datos que realizan otros investigadores, en específico del sitio de Cancún, en el cual pues, es para salvar, así que para medirle el agua a los camotes, de qué es lo que hace el turista, qué es lo que espera, de dónde viene, todo eso. Cuando se realizaban estas encuestas las realizan de cada fin de mes durante los últimos 10, 15 años las he estado realizando. Y aquí las preguntas es, bueno, ¿por qué decide venir a Cancún? Obviamente la respuesta, 90-98% es porque es un destino de sol y playa, ¿no? Esparcimiento, hasta ahí va bien. Pero cuando ya se llegan a las preguntas de, bueno, ¿qué actividades realizaron? Y aquí es donde entra la parte interesante, porque después, o lo que uno se imagina, ¿no? De estarse tostando al sol como lagartijas, tomar como cosacos en los bares y hacer todas las actividades en el océano como Bob Esponja, pues hay otro tipo de actividades que ellos realizan, como son visitar una hacienda de tabaco, recolectar las hojas y enrollarlas para hacer sus propios puros y en la noche fumárselos con sus cuates en el bar, haciendo turismo rural. Vamos a tener estas experiencias de nadar en cenotes, de ir, de hacer rafting, de caminar en la selva, de sentirse aventureros,
hacer espeleología, todo ese tipo de actividades, están haciendo turismo de aventura, ¿no? Vamos a tener estas experiencias en las cuales van a presenciar o asistir a ceremoniales con chamanes mayas, ¿no? Tomar estupefacientes y empezar a besar sapos para platicar con Quetzalcóatl, ¿no? En ese tipo de cosas, pero están realizando turismo de experiencia. Y por último, lo que se localiza, lo que se ve, es que están realizando visitas a zonas arqueológicas, museos, haciendo turismo cultural. No lo identifican como tal, como ya nos los explicó la doctora Zorrilla, en el cual pues, están visitando este tipo de cosas. Este tipo de que se le llama turismo alternativo no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, ¿no? Es un movimiento que empezó antes de la pandemia, pero que surge porque hay una nueva generación, bueno, estas generaciones más tecnificadas, más conectadas con el mundo, con más conciencia global, el calentamiento y todo eso. Entonces ya no buscaban un espacio con mucha gente, no buscaban tener una relación más intensa con la comunidad o con el sitio con el que estaban conviviendo, pero el COVID-19 pues le dio al traste a este movimiento en ese momento. Una vez restablecido el turismo la actividad del turismo, este turismo alternativo surge, pero ya no como una alternancia, sino como un objetivo de tener un turismo con menos gente, un turismo al aire libre, conocer la comunidad de la que uno se está acercando. Entonces hay más y empieza a surgir lo que serán estas rutas literarias, estas rutas histórico-culturales y demás, ¿no? Vamos a ver que en ese entonces hay un cambio en la actividad turística. En algún momento la actividad hace la ruta, vende destino, ¿no? Vende a México como un destino. Pero en este momento ya empieza a cambiar la finalidad. Ya no tenemos que vender, ya no solamente tenemos que vender el destino, tenemos que brindarle la experiencia, ¿no? Ya el turismo no basta con satisfacer al cliente, sino ahora hay que dejarlos encantados. Ya no solamente usted puede visitar Cancún, las playas, la gastronomía, todo eso. Más bien ahora usted puede nadar en estas aguas cristalinas. No es usted viene a comerse los tacos, no, usted va a apreciar el sabor, la mezcla de sabores cuando mastique la tortilla con la carne asada, la combinación de limón, la cebolla, la salsa, y todo esto se mezcla en su boca. ¿Ven la diferencia? No estoy vendiendo el destino gastronómico, estoy vendiendo la experiencia del destino gastronómico. En este sentido, vamos a ver qué busca el turista. Desde la antropología, ¿no? Desde el estudio antropológico, que es el área en que yo me especializo, vamos a ver que en realidad el turista lo que busca es la otredad, es decir, la experiencia del otro. Vamos a ver que la antropología, esta disciplina que surge a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y si recapitulando la memoria, vamos a ver que en este momento también es cuando surge esta costumbre del Grand Tour, ¿no? Y esto surge también en la antropología porque están empezando a tener un choque cultural. Están viendo a comunidades, a sociedades donde dicen, estos se parecen a mí, pero no son como yo. Esa es una cultura distinta. ¿Por qué ellos no son tan complejos como yo, desde el punto de vista europeo, obviamente, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer investigación de por qué Egipto, por qué la India, por qué en América, en estas otras culturas que no son las europeas, hay personajes que se han desarrollado de manera diferente, ¿no? Y en esto es lo que busca el turista, ¿no? Quiere apreciar esa otredad, ese otro, ¿no? Vivir la experiencia del otro, ¿no? Al final del día, lo que quiere el turista es apreciar lo que vamos a llamar la vida cotidiana. Eso es el meollo del asunto, ¿no? Desde un espacio de confort, que es donde yo vivo, me voy a trasladar a otro lugar para vivir la experiencia del otro.
¿no? Vivir sus experiencias, cómo vive, cómo come, cómo hace las cosas cotidianas, y después de un tiempo me regreso a mi zona de confort, pero ya tuve la experiencia de vivir esa otra realidad, ¿no? Y eso es algo que se ha planteado como tendencia, en los cuales vemos que la gente viene, visita y quiere experimentar lo que experimenta en esa comunidad, ver cómo vive el otro. Si se acuerdan, cuando surge este nuevo concepto de los Airbnb, no se vendía como un hotel, ¿no? Se vendían como, usted puede hospedarse en el mejor hotel de París, pero si usted quiere realmente tener la experiencia parisina, puede quedarse en la casa de una familia, comer con ellos, ir a la tienda de la esquina y comprar una baguette, regresar y comértela con mantequilla y mermelada junto a la familia, con té o café. Y esa es la experiencia que ahora ya cambiaron. Ahora si ustedes rentan un Airbnb, ni siquiera ven a los dueños, ¿verdad? Ustedes depositen la llave aquí, me mandan un mensaje, yo les digo que sí, ya puede abrir y se va. Ya no ven. Originalmente los Airbnb es que uno rentaba una habitación y tenía la interacción con la familia local, qué es lo que se hacía, comían con ellos, a dónde iban, y esa parte de la experiencia, de esa experiencia turística, ¿no? Vamos a ver entonces que dentro de la investigación de las comunidades, del patrimonio cultural, es relevante que se realice investigación del bien patrimonial. Desgraciadamente, ¿no? Yo lo platico desde una disciplina fuera de la disciplina turística, donde generalmente, y no me dejarán mentir aquí mis colegas, se realiza muy poca investigación académica del turismo. La investigación turística que se realiza principalmente en América en general es sobre cuestiones administrativas, económicas, pero muy poca sobre el aspecto social, cultural de la actividad turística. Y en este grado, desde esta visión, desde una visión más antropológica, necesitamos conocer el bien patrimonial. Necesitamos conocer qué es lo que estamos promoviendo, qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que estamos ofertando, cuáles son sus características, cuál es su historia, cuáles son sus necesidades, cuál es la probabilidad de que cambie, de que no cambie, todos ese tipo de aspectos. Vamos a ver que también es necesario que dentro de esta actividad de investigación participemos en el registro y catalogación del patrimonio. ¿Cuánto hay? ¿Qué es? ¿Qué números? ¿Qué características? Porque como dicen por aquí, no podemos conservar lo que no sabemos que tenemos. ¿Cuántas fiestas hay? ¿Quién las realiza? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son los personajes? ¿De dónde vienen? ¿Qué material usan? ¿Cómo se usa? ¿No? Ese tipo de situaciones que tenemos que ver para conservar. Y esto nos entra a otro aspecto de la conservación, ¿no? ¿Conservar para qué? Si el patrimonio, como todo, si no se le da un valor o uso, no sirve su preservación. Y cuando decimos darle un uso, no quiere decir que lo vendamos al mejor postor, sino que tenga un uso ese bien que se está conservando. Y este puede ser tan variable como una casa habitación que se restaura, se conserva, porque es un bien, ¿no? Puede ser como una casa de la cultura, como una institución académica, una escuela, etc. Puede ser también la reconstrucción y preservación de un bien con motivos económicos, como ha sucedido en Yucatán, con la conservación de haciendas, que ahora son hoteles ya no son 5 estrellas, son como de 7, y para poder visitarlas, ¿no? Y en este caso, se conserva para poder que se siga usando el bien, ¿no? Y en eso es interesante ver que el turismo, en este caso, participa y pues contribuye. ¿Por qué? Porque de alguna manera el patrimonio y el turismo pues es un matrimonio de conveniencia. En este caso, donde la actividad del turismo cultural es sumamente importante, pues obviamente el patrimonio necesita y muchas veces suple muchas carencias por la actividad turística. Y el turismo obviamente necesita el patrimonio para seguir ofertando, vendiendo ese turismo, ¿no? Desgraciadamente, la línea que hay entre uno y otro,
¿En qué momento el patrimonio deja de ser patrimonio para convertirse en un show mediático? ¿En qué momento el patrimonio empieza a cambiar por el bien turístico? ¿Okay? Y esto vamos a mostrar solamente algunos ejemplos en los cuales este tipo de actividades pues, pasan a otro nivel. En este caso vemos aquí una fotografía que es sobre las festividades del equinoccio en las zonas arqueológicas, en los cuales, pues desde el punto de vista arqueológico, podemos mencionar que no hay ninguna información, vestigio, que los prehispánicos, las comunidades prehispánicas, pues hicieran este tipo de actividades. Los equinoccios y solsticios eran importantes para las comunidades prehispánicas, pero no como se manifiesta aquí. Eran importantes porque mostraban los inicios de periodos agrícolas, pero hasta ahí. No se vestían de blanco, no se iban con un paliacate rojo en la cabeza y se subían a las pirámides a cargarse de energía. Eso no existía en tiempos prehispánicos. En tiempos prehispánicos los únicos que subían a las pirámides eran los chamanes y a los que iban a sacrificar. Una sana costumbre que se ha perdido. Pero en este caso podemos mencionar que el nacimiento de esta tradición de los equinoccios pues no tiene nada que ver ni con la academia ni con nada. Surge a partir de la esposa de ese entonces presidente López Portillo, que era ferviente New Age, cristales y energía y todo eso. Se apersona en un programa famoso de los domingos, de Siempre Domingos, con Raúl Velasco, e invita a la población a irse a cargar de energía a Teotihuacán. Y en ese domingo, tómala, casi 1 millón de turistas abarrotan la zona arqueológica. Una completa pesadilla para la conservación del sitio. La gente se subía por donde pudiera, o sea, era impresionante. Así como lo mencionó la doctora Zorrilla, ¿no? Como marabunta, destruyendo todo el mundo queriendo subir a todos los espacios. Entonces ha sido un pandemonio. Hoy en día se tiene mucho más control, pero es una festividad inventada. No tiene orígenes prehispánicos, ni siquiera coloniales, ¿no? El otro ejemplo, pues nos guste o no nos guste, es el Parque Xcaret. Ellos tienen su empresa, ellos pueden hacer lo que quieran, gusten y manden, ¿no? Pero representan una imagen del pasado muy mediática, ¿no? Yo dudo mucho que en el pasado, en la época prehispánica maya, los mayas o los mercaderes o los agricultores fueran con toda la parafernalia a vender sus productos a los mercados locales, ¿no? Pero ellos pueden hacer sus representaciones. Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, turistas van, ven el show mediático y después van a comunidades mayas en Yucatán y se están quejando porque ¿dónde están los mayas? No los veo pintados ni con plumas en la cabeza. Y dicen, no, nosotros somos los mayas de hoy, yo sé hablar mi lengua y todo, pero no sé andarme vistiendo de esa manera, eso es otra cosa, ¿no? Entonces crean una imagen distorsionada de lo que es la cultura. Y como último ejemplo, pues obviamente no podemos dejar de ponerle su veladora a San James Bond, el cual, pues a partir de que esta serie de películas filma en la Ciudad de México, se crea ahora el famosísimo desfile de Día de Muertos. En realidad, dentro de la película se tenía contemplado que mostrar un poco de la cultura y tenían una idea de que, bueno, James Bond salía, entraba a una de las vecindades y estaba en la ofrenda y estaba todo ahora sí que el clan familiar mexicano de la abuelita, el perro, el perico y demás, y estaban con el pan de muerto y las veladoras. Al director le dijo, no, suena muy bien, pero como que está muy chiquito, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. Y él se le ocurre hacer un desfile, ¿no? Le vende la idea al gobierno de la Ciudad de México, se lo compran. No tuvieron que esforzarse mucho para encontrar más de 1,500 extras voluntarios que se vistieran de catrines, calacas y demás para pasearse por el Zócalo capitalino. Se hace la filmación y después de esta filmación se repite todos los años hasta el día de hoy en la Ciudad de México. Curiosamente, el desfile de Día de Muertos es la tercera entrada de recursos a la Ciudad de México más grande después de la Fórmula 1, después de los partidos de la NFL en el Azteca. La derrama económica por el desfile de Día de Muertos es la más significativa. El turismo cultural vende, la cultura vende.
lo que tenemos que hacer es saber cómo la vendemos, con quién la vendemos y qué restricciones tenemos para venderla, ¿no? En este caso, pues obviamente pues, no falta que va cambiando la estrategia de cómo vendemos nuestro patrimonio. La que sigue. Bueno, aquí creo que no se va a dar, había una transcripción de unas entrevistas que realizamos con el patrón de los parachicos, de una investigación que realizamos post-COVID, en que ahí mencionaba de que, bueno, para hacer la generación de iglesias, invitarnos a todo aquel que quiera bailar en casa, en familia. Y yo iba a subir toda la información, todas las actividades de la misa, mi iglesia vestida de patrón, para poder bailar en casa, como si estuviera. En realidad esa transcripción era para mostrar que, bueno, el gobierno podía decir misa, podía decir, no, ya no se celebra la fiesta, ya no hacemos la festividad, y el patrón y la comunidad dijo, pues eso es lo que ustedes dicen, pero la tradición sigue, nosotros tenemos que bailar, a nosotros nos importa que venga el turista, yo lo que tengo es mi manda y yo tengo que bailar. Lo que resuelve el patrón es decir, bueno, la misa se va a transmitir, pues yo invito a todos los parachicos a que bailen en su casa, se vistan, cumplan la manda y todos andamos contentos. Esto nos demuestra que la comunidad, ¿no?, tiene voz, tiene derecho y expresa, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos escucharla. En este sentido, vamos a ver que es la comunidad, como una instancia organizativa básica, la que puede y debe protagonizar el desarrollo turístico, impidiendo la pérdida de control económico en su territorio, así como la banalización de su identidad y de su patrimonio cultural. Aquí lo que sucede es que muy pocas veces tenemos dentro del gremio turístico personal que esté capacitado para realizar este tipo de actividades, de escuchar a la comunidad y ver qué es lo que se quiere. En este caso, me encontré con una nota del año del 2024 en que decían, le cobraron hasta la risa. Turista paga multa por tomar fotos en la iglesia de San Juan Chamula y con un emoji de enojo, ¿no? Y lo ponían y los comentarios eran, ¿cómo es posible? Solo demuestran lo retrasados que somos y todo ese tipo de cosas. Cuando en realidad es, no. El turista viene, pero tiene que acatar una serie de restricciones, de reglas, de comportamiento. No porque el turista pague significa que tiene derecho a hacer lo que se le pega la gana. Hasta el día de hoy yo desconozco el que una familia indígena, Rarámuri, Tzetzales, Tzotziles, visite la Ciudad de México, Monterrey, una de estas ciudades, vaya caminando y vea un 15 años, una boda y se metan y los dejen tomar fotos como ellos hacen cuando van a San Cristóbal de las Casas o a las festividades, ¿no? No se da lo mismo de un lado hacia otro. Entonces, en este caso, no tenemos por qué soportar que el turista imponga, ni tenemos que soportar que el turista exige, ¿no? Si él viene aquí es porque va esperando ciertas cosas, pero tiene que comportarse con respecto a lo que la comunidad, la institución establezca. Y así como sí lo mencionó muy bien la doctora Zorrilla, hay que poner límites a la actividad turística y buscar de la manera más fehaciente que ese turismo que no queremos sea el menos y el turismo que queremos sea el más. Y ya por último, pues bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué sigue? Pues el comercial, ¿no? Todos los que quieran ver este tipo de charlas que he tenido y los escritos que tengo pueden visitar mi página en YouTube, Emiliano Gallaga, o en academia.com. Ahí tenemos los PDFs de las investigaciones que hemos realizado. Y sin ya más términos, ya están cansados, ya se están yendo, pues muchas gracias.